Bien, hermanos, delante cuando di la bienvenida, saludábamos, se me olvidó mencionar varios hermanos que están enfermos, lo dije por el motivo de la oración, pero también para explicar, la hermana Alvesia no está porque está enfermita, la abuelita Graciela también no está porque está enfermita, la hermana Cecilia también está con sus tratamientos, la hermana Raquel nos contó una triste noticia el día miércoles que tiene ramificado sus tumores, cáncer en su pulmón, entonces hay que estar orando mucho. Mucha oración por los hermanos que hoy día están padeciendo. Todas las enfermedades son un problema. Unas más graves, otras menos graves, pero siempre todas necesitan oración de sus hermanos. Todos los hermanos que están padeciendo, uno nunca ora tanto hasta cuando le pase a uno. Entonces hay que ponerse en el lugar también del otro y orar con la misma pasión, con la misma intensidad que cuando le pasa a uno mismo. Bien, hermanos queridos, habiendo dicho eso, vamos a pasar a el tema que tenemos hoy y vamos a seguir con Job. Job es inagotable como toda la palabra del Señor. Siempre podemos encontrar enseñanza, podemos encontrar cosas para nuestras vidas, cosas buenas, enseñanzas para nuestra vida. Y hay una historia de un pastor en Inglaterra que tenía que ir a su oficina, a la iglesia, y él tomaba el tranvía allá en Londres. Y cuando se sube al tranvía, el conductor, él paga, y el conductor le da el vuelto. Y él se da cuenta y venía dinero de más. Pero él se da cuenta cuando ya estaba sentado, dice. Estaba sentado ahí, venía todo el viaje diciendo, es justo lo que me faltaba para esta semana. Es justo lo que necesitaba. Claro, y él decía, lo puedo racionar y decir, bueno, que bueno el Señor me está proveyendo de lo que me falta. Pero él estaba ahí dándole vuelta todo el rato. Dice que al final, cuando llegó el momento de bajarse, pasó donde el chofer y le dice, ¿sabe qué? Me dio plata de más. Y él le dijo, parece que se equivocó. Y él dice, no me equivoqué. Yo el domingo pasado estuve en su iglesia cuando usted predicaba y hablaba de la honradez y la integridad. Lo estaba probando. A ver qué hacía usted. Uno nunca sabe quién te está viendo, nunca sabe quién te está mirando. Pero sí yo sé quién me está viendo y siempre me está mirando, que es nuestro Dios. La integridad y la honradez es un tema central en Job. Pero el tema central de Job es nuestro Dios, que es soberano, y Él es sí perfecto e íntegro totalmente. Job es destacado por su integridad y es una enseñanza para nosotros. Nosotros hoy día en el mundo, como vivimos, como vemos en las noticias, ser una persona honrada, ser una persona honesta, que cumple su palabra, tiene cero valor. Si usted va a una reunión o con personas o ve en la política, la persona que va ingenuamente a dar su palabra, se van a reír de ti a tu espalda, ¿o no? ¿Usted cree que es así? Hoy día alguien puede dar su palabra y ya vemos algunos o hay algunos que la pueden respetar, pero lo más probable es que el otro se esté riendo de ti. ¿Qué importa tu palabra? Yo puedo cambiar. Uno puede ver en la política hoy día tantas cosas ya. Yo creo que está de más todo lo que uno pueda decir acá. Y no es el lugar donde decirlo. No vale la pena. Pero usted puede ver la corrupción y la maldad del hombre, donde la palabra y la integridad ya prácticamente no es un bien muy bien valorado. Pero hay cosas que han aprendido los hijos de Dios y que Dios demanda de nosotros, que es vivir en integridad. Y lo podemos ver en Job. Sabe que hay algo que nos produce admiración de Job y lo tenemos como en estima. No sé, usted yo creo que ya le tiene cariño a Job. Yo también le tengo cariño. Es un hombre, un buen hombre. Y uno lo mira, pero ¿sabe lo que debe ser? Y creo que es, y la palabra lo destaca, su integridad. Su integridad. Él era íntegro antes de tener sus problemas. Él era una persona íntegra antes de pasar su problema. Job 1:1 comienza así. El libro todavía no comienza, no relata ninguna desgracia, ningún problema. Y Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás,
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso lo está diciendo Dios antes de que comience su desgracia. O sea, Job era una persona íntegra antes de lo que estaba pasando, pero también fue íntegro durante su desgracia. Que eso también es algo que uno lo puede destacar, y lo dice en Job 2:3. Cuando ya todo su mundo se había ido abajo, podemos verlo en Job 2:3 y Job 2:9. Dice Job 2:3, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste, sí, contra él, porque para que lo arruinara sin causa? Seguía siendo íntegro, ¿no? No sé si todos podemos decir lo mismo. No sé si todos tenemos un testimonio parecido. Y el Job 2:9 dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Todavía seguía siendo una persona íntegro en medio del problema. Y siguió siendo íntegro después de que todo este mundo se le había venido abajo. Él siguió siendo una persona íntegra. Dice en Job 27, del 5 al 6, esto lo veíamos la semana pasada, me parece. Dice: nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Seguía siendo una persona íntegra y lo valoraba. Dios nos insta en su palabra a ser personas íntegras. Íntegras significa completas, a toda prueba. No perfectos, porque no somos perfectos. Nuestro objetivo es ser perfectos, santos. Pero Dios nos llama a ser íntegros. En Tito 2, 7, 8 lo dice. Mira lo que dice Tito 2, 7, 8. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El llamado es claro. El desafío es claro. Entonces el título del tema de hoy es: ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿De verdad ven en ti a una persona íntegra? ¿Ven en mí a una persona íntegra? ¿Qué tipo de cristianos somos? Ayer lo veíamos con los jóvenes y los desafiaba. Les decía: ¿qué tipo de cristianos son ustedes? ¿Dicen que tienen a Cristo? Sí. ¿Dicen que tienen vida eterna? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto de los demás del mundo? ¿Nos ven igual o distintos? Ese es un desafío. ¿Cuál es nuestro testimonio? Y primero vamos a reflexionar junto a Job respecto de su vida. Y segundo punto, vamos a revisar y vamos a reflexionar las enseñanzas basadas en la experiencia de Job. Así como hoy hay gente que obra mal y trata de ocultarlo, también hay otros que nos calumnian y lo hacen público en las redes sociales, y a veces son mentiras. Así también le pasó a Job después de pasar por todas estas dificultades. Y para aquellos que no tienen clara la historia, vamos a hacer una pequeña reseñita. Él, después de haber sido pedido por Satanás para ser zarandeado, para ser probada su integridad, él pierde sus riquezas, sus posesiones de poder, su poder social, su estatus social, pierde sus amados hijos. A veces uno se pasa eso así como un punto más, pero póngase en el lugar de usted. Usted tiene hijos, los que tienen hijos, él perdió todos sus hijos.
Y no eran hijos problemáticos, pues eran buenos hijos. Los perdió todos y él pierde sus riquezas, su poder, su situación social, su posición social, pierde a sus hijos y por último pierde su salud. Y después de todo eso aparecen estos amigos para consolarlos, ¿cierto? Zofar, Elifaz, Bildad, y que en vez de consolarlo, después de guardar una semana de silencio, comienzan a acusarlo, a condenarlo, a llevarlo a donde él no debía estar, en una silla de juicio. Él necesitaba, como decía la hermana que estuvo ayer, y ocupó de ejemplo esto, él necesitaba un acompañamiento, consolarlo, estar con él, acompañar. Pero ellos vinieron prácticamente a torturarlo, no físicamente, pero sí verbalmente. Y eso fue lo que hicieron. Entonces es ahí después en que terminan estos hombres a dar sus posturas, es que Job toma este tiempo de reflexión y reflexiona y piensa en tres cosas: en cómo había sido su vida, cómo es su desgracia presente y cómo él valora su integridad. Y vamos a comenzar primero reflexionando junto a Job respecto de su vida en nuestros tres puntos. Primero, Job 21 del 1 al 2. Job 29, del 1 al 2. Job 29 del 1 al 2. Y dice, volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Hermano, yo voy a poner un énfasis. ¿Quién me volviese? No sé si lo entiende. Aquí hay un clamor en el corazón. Hay un dolor en el corazón. Es recordar algo que era tan bueno, tanta bendición. Y él dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Hay que tomar el sentimiento que hay. Hay que hacerlo propio, porque es lo que te trata de entregar el mensaje de la palabra. Aquí no es una palabra cualquiera. Aquí hay un hombre reflexionando. Es como si Job estuviera escribiendo con un profundo suspiro. Oh, me gustaría volver a tener días así, cuando el Señor y yo estábamos juntos y conversábamos y había bendición en mi vida. ¿A usted le ha pasado? A todos nos pasa. En el versículo 3 de Job dice: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Ahí lo está saboreando el recuerdo, esos buenos momentos del pasado. Y este no es un hombre que está desquiciado ni un hombre debilitado. Él es un hombre hecho y derecho. Job era Job, un hombre íntegro. Y él está sufriendo esto y está recordando esto. Quizás estaba en ese momento en su corazón la imagen de sus hijos. Cuando se reunía con ellos a comer, cuando se reunía con ellos, los recibía en su casa y llegaba su hija, sus hijos, y compartían y se reían y a lo mejor tiraban chistes. Eran momentos lindos y él está recordando eso, de esa vida que tenía con sus hijos, esas celebraciones especiales que tenían alrededor de la mesa, porque eso es lo que describe la palabra, que era lo que hacían habitualmente. Se juntaban como familia y comían juntos y disfrutaban eso. Job 29:6 dice: cuando
lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. Eran las bendiciones que tenía Job. Nosotros tenemos días en que podemos recordar momentos maravillosos con personas maravillosas que quizás ya no están y las recordamos. Y son buenos momentos. Y cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones graves, podemos recordar esas cosas buenas, porque son las bendiciones de Dios. Las personas son bendiciones de Dios. Usted es una bendición de Dios. Ahora, el problema es que muchas veces nosotros decidimos no ser bendición de nadie, porque en vez de bendecir, generamos más problemas que bendiciones. Pero en teoría somos bendiciones, somos hijos de Dios para servir a quienes nos necesitan. Somos hijos de Dios para llevar la gloria de Dios donde no hay conocimiento de Él. Somos sus hijos para bendición de los demás. Pero nosotros no lo hacemos. La vida de Job nos muestra acá ese momento en que él recuerda las bendiciones que pasaba. Y después podemos verlo también en Job 29, del 7 al 10. Leámoslo todos juntos. Dice, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Aquí Job dice que cuando él iba a la plaza pasaban cosas con él. Él era un hombre importante. Y los jóvenes, dice, me veían y se escondían. Porque lo respetaban como un líder. Él era un líder. Y los hombres importantes callaban ante él, tapaban su boca. Y no solamente eso, dice, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Se quedaban como mudos delante de él los magistrados, las personas importantes, influyentes. Y esa era la vida de Job. ¿Y a qué se debía ese respeto? Ese respeto que había por Job. ¿Usted ve el respeto que había o no? ¿A qué se debía ese respeto? Y aquí, ¿por qué estamos viendo esto? Porque él está recordando lo que él era. Pero no ha dejado de ser lo que él perdió, pero él sigue siendo el mismo personaje íntegro que Dios destaca. La misma persona íntegra que Dios destaca. Job 29, del 11 al 17, el texto que leímos hoy día. Los oídos que me oían, todos juntos ya. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Job era una persona íntegra y tenía buen testimonio con la gente de afuera. Job abogaba por los indefensos y salía en defensa de quienes eran explotados. No se olvidaba de quienes sufrían grandes necesidades. Además, atacaba a los impíos, a los hombres que obraban mal. Él se ponía enfrente y valga la redundancia, los enfrentaba y defendía al más débil. Lo está diciendo la palabra, no lo estoy inventando yo, usted lo leyó, ¿no? Y eso es lo que está hablando Job de sí mismo. Y Job 29:25 dice, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Así era Job. Así está describiendo
su vida, Job, cómo era Job. El versículo resume todos los aspectos de su papel en la comunidad. Lo hacía todo. Era el líder del consejo de la ciudad en tiempos de paz hasta guiar a las personas en sus sucesivas crisis. No solamente era el líder, sino que también acompañaba a las personas. Y al mismo tiempo se ocupaba de los desafortunados. Job era una persona de buen testimonio y no solamente de eso, de servicio en su comunidad. Nosotros, ¿qué tipo de testimonio tenemos ante la gente? ¿O somos una casita más? Una casita igual, su casa es como una casita más de todas las demás. ¿Se escucha la misma música? ¿Se escuchan los mismos gritos? ¿Se escuchan las mismas palabras o las mismas palabrotas? ¿Se escuchan las mismas cosas? Cuando alguien pasa por ahí y dice, esa casa es distinta. O cuando alguien te ve a ti, este trabajador es distinto. Este alumno es distinto. Este compañero es distinto. Este compañero del colegio, de la universidad. ¿De verdad marcamos una diferencia como Job? Es un desafío para nosotros. ¿Sabe por qué es un desafío? Porque nuestro Dios es santo. Y Él demanda de nosotros santidad. Demanda de nosotros santidad. Demanda de nosotros integridad. Debemos ser distintos, debemos ser diferentes. Vamos al segundo punto. Reflexionemos sobre su desgracia actual. Nos invita a la palabra a ver acá su situación actual. Job, capítulo 30, versículo 1, dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara por poner por los perros de mi ganado. Versículo 9 del mismo capítulo y versículo 10. Y ahora yo soy objeto de su burla y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí y aun de mi rostro no detuvieron su saliva. Y el versículo 15. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Ve, está describiendo su situación actual, cómo cambió radicalmente, opuesto, totalmente opuesto. Ya no es el hombre a quien todos respetaban, sino que es nada más que, podríamos decir así, fuerte, pero es como una basura, una persona enferma que no sirve para nada. A veces nos sentimos así, ¿o no? Como que no servimos para nada. Y el Señor te dice, no, tú no eres cualquiera, tú eres un hijo de Dios. Y no importa la situación que estés viviendo, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo y yo no te abandono. Yo estoy contigo. Y esa era la fortaleza que tenía Job. Y esa era su esperanza. Y esa es nuestra esperanza también. Pero acá lo tratan así. Job 30 del 17 al 22. Mira lo que dice. Describe su propia vida. La noche taladra mis huesos y los dolores me roen, no reposan. La violencia deforma mi vestidura. Me ciñe como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mis sustancias. Aquí vemos, sin duda alguna, el sentir y el dolor, palabras dolidas de este hombre. Sus palabras nos muestran el corazón constrito, el corazón doliente. Ya no tiene las grandes bendiciones de Dios, sino siente todo lo contrario. Pero hermano, aquí no podemos dejar de destacar la soberanía de Dios. Y Dios hace como quiere y nosotros no podemos decirle al alfarero, ¿qué estás haciendo con el barro? Porque nosotros somos barro y Él es el alfarero y Él hace como quiere. Job le pregunta y no hay respuesta todavía. Va a haber respuesta y va a ser maravillosa. Pero nosotros también debemos esperar
el tiempo de la respuesta, el tiempo de su maravillosa respuesta, porque Él es bueno, Él no nos deja, Él no nos abandona, aunque para nosotros pareciera que es así. Después, en Job 26 al 29, podemos seguir viendo lo que Él declara de su desgracia presente. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, ¿qué vino? La oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Cuando esperaba la luz, ¿qué vino? Oscuridad. Cuando esperaba el bien, llegó ¿qué? El mal. Él ayudó a muchos, como decía, ¿cierto? Él ayudaba a muchos, pero ¿qué recibió? Nadie le tendió la mano. Dice que él clamaba en la congregación y no hubo respuesta. Y no hubo respuesta. Qué triste debió haber sido para él. Quedó completamente abandonado. Job 30:31 dice: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores. Su arpa, que era de celebración, su flauta, que era para la danza, el canto y la alegría, fueron cambiadas por el tormento del dolor de su cuerpo afiebrado y lleno de llagas, su alma sufriente por la pérdida de sus seres amados. Todo eso había sido cambiado, y ese es el lamento de este hombre. Y sabe, aquí uno no puede dejar de pensar lo que dice el Salmo 137. El Salmo 137 es un salmo que se escribe después que el pueblo es llevado de Israel, de Judá, es llevado cautivo por los babilonios. Y ellos describen ahí, en ese momento, este salmo del 1 al 4. Mira lo que dice. Pero quiero que piense, hermano, y visita. Lo que le pasó a Job y lo que le pasó a estos judíos, fueron llevados, le quitaron su bendición, le quitaron su situación de bendición, de vida. Ellos vivían en Jerusalén, ellos vivían bien, estaban en libertad, y viene esta nación babilónica, los toma y se los lleva cautivos. Y cuando van en ese viaje, cuando van en ese trance, se escribió este Salmo 137 del 1 al 4. Dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Ve la carga que hay? El dolor que hay. Ese mismo sentimiento también tenía Job después de haber vivido en la prosperidad, en la bendición. Lo había perdido todo y tenía ese sentimiento, esa amargura, y no hubo quien le tendiera la mano, no hubo quien lo cuidara, no hubo quien lo ayudara. Estaba completamente solo. Esa era su desgracia. Es como si nosotros fuésemos llevados cautivos. Imagínese, hermano, usted hoy día, mañana viene alguien y lo toma y se lo lleva y hace lo que quiera con usted. Le priva de su libertad. No puedes estudiar, no puedes salir de tu casa. Te voy a dejar en un lugar donde no hay acceso a nada más y yo voy a decidir por ti tu vida. Eso es estar cautivo. Y puedo tomar tu vida, quitártela cuando yo quiera. Eso es estar cautivo. Y estos hombres hicieron esto. Pero ¿sabe qué? No importa la circunstancia. No importa el problema que estés pasando. Dios es tu Padre. Dios es tu Dios.
Dios está contigo. Y Él quiere bendecirte. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que ofrezcamos a veces a Dios. ¿No? No, me equivoqué. Así que ofrezcamos cuando me va bien a Dios. No, siempre, en todo momento, en cada circunstancia, en cada situación, Dios entiende nuestra forma de actuar. Dios conoce nuestros corazones, sabe que para nosotros en una circunstancia de dolor nos llenamos de cuestionamiento, de sufrimiento, de sentimientos que no son los correctos. Pero igual nos dice, haz sacrificio de alabanza, adórame, alábame, porque yo soy tu Dios. Él es digno o deja de ser digno cuando nosotros tenemos problemas. Nunca deja de ser digno porque Él es Dios soberano, digno de toda gloria, honra y alabanza. Y ese es el desafío, hermano. Job lo está plasmando. Job lo está diciendo, pero Job nunca blasfemó contra Dios. Que nunca también sea el resultado de nuestro corazón hacer eso. Tercero, cómo reflexiona sobre su integridad y veamos cómo él habla de su propia integridad. Job 31, del 1 al 2, nos muestra y dice, hice pacto con mis ojos. Mira lo que dice acá Job. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Aquí Job está diciendo, voy a controlar mi vista. Hice pacto con mi vista. ¿Cómo voy a mirar a una mujer? ¿Cómo voy a mirar a una virgen? ¿Qué va a pensar Dios de mí? ¿Qué retribución me va a dar? Y está hablando algo de nuestra vista, hermano. El pecado comienza con la vista. La maldad comienza con la vista. Miré, miró, vio. Siempre la palabra lo destaca. Vio, miró. Y cayó en la tentación finalmente. Y Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job destaca acá su integridad en cuanto a esto, a las pasiones sexuales, a todo eso. Job 31, del 5 al 6. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engañar, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Mira la declaración. No sé si alguno de nosotros se atreve a decir eso. Bueno, en realidad todo lo que está diciendo Job, no sé si alguno de nosotros lo puede decir. A ver, Señor, aquí estoy, pésame, mídeme. ¿Cuántas veces he mentido? Job le está diciendo, péseme Dios. Péseme Dios. ¿Y sabe qué? Dios lo llamaba íntegro. Por eso le creo a Job lo que está diciendo. Porque Dios le decía, sí, él es íntegro, es recto. Anda en mis caminos. Es un hombre íntegro. Y Job lo está destacando. Sobre el adulterio también habla, mira, Job 31 del 9 al 11. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Y aquí está hablando también del adulterio. Y está diciendo, yo nunca hice eso tampoco. Y sigue, no termina la lista ahí, del 13 al 15, Job 31, del 13 al 15. Y si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz?
Y aquí está hablando, obviamente, de que él nunca oprimió a nadie y que trató a todas las personas con decencia, con justicia, como corresponde, nunca con altanería, ni con orgullo, ni mirando a otros por bajo el hombro, o por sobre el hombro, no sé cómo es el dicho, pero nunca mirando al otro en menos. Y ahí lo está diciendo, y eso es tan fácil, hermano, a veces que caigamos en eso. Nos gustan las posiciones, nos gustan los lugares principales, nos gusta eso, mirar a los demás, creernos algo. Hermano, no somos nada, como se dice por ahí. Pero Job lo tenía muy claro, y esto no termina, sigue del 16 al 23. Mira lo que está destacando. Si estorbé el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaron en la puerta, mi espalda me caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrantado, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. Y aquí vemos cómo Job razona. Job dice, yo no voy a hacer nada de eso malo porque le temo a Dios. Porque ¿qué explicación le voy a dar a Dios? Entonces debe ser siempre nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfrentar nuestro actuar. Voy a hacer esto y después cuando venga el día en que Dios me pregunte, ¿qué le voy a decir? Cuando Él me juzgue, ¿qué respuesta voy a dar? ¿O voy a tener que pasar por la tremenda vergüenza? Y Job lo hacía con temor porque Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es juez, Dios es justo. Dios no puede ser engañado y Job lo tiene muy, muy, muy claro. Y nosotros lo sabemos. Y eso nos trae más responsabilidad. A veces estoy en el trabajo y nos reímos, decía, porque a veces hay cosas que uno no sabe y uno dice, menos mal que no sabía, porque el que no sabe no tiene la culpa. Pero si uno sabe, es culpable, ¿o no? El que sabe, sabe. Es así. Somos culpables porque tenemos ese conocimiento. Todos los hijos de Dios que conocen esta verdad tienen esa responsabilidad ante Dios. Tú no puedes decir que no sabes. Y los que entre más saben, más responsabilidad. ¡Qué tremendo! Y esto es para todos, hermanos. Yo lo miro y miro con temor esto. ¿Qué voy a decirle al Señor cuando me pregunte a mí? ¿Qué le vas a decir tú al Señor cuando te pregunte a ti? Job 31 del 24, 25 y el 28 dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Y el 28, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¿Dónde estaba poniendo su corazón, su esperanza, su confianza? ¿Dónde la estaba poniendo? ¿En el oro? ¿En sus riquezas? Porque él sabía, porque habría negado al Dios soberano. Porque Job tenía claro que Dios era soberano. Por eso este libro se trata de la integridad de Job y del Dios soberano que es íntegro y que ama a Job. Y acá Job lo está diciendo, lo está reconociendo, cómo yo voy a depositar mis confianza, mi amor, mi vida en mis riquezas, en las cosas que tenía. Y vaya que tenía riquezas, ¿no? Pero él las ponía en su Dios soberano. El problema no son las riquezas, el problema no son los bienes, el problema es el corazón del hombre que se aferra a eso. El problema es el corazón del hombre que ama eso y le quita el lugar a Dios, a ese Dios soberano. ¿Se da cuenta?
todo lo que podemos ver acá en Job. Seguimos también del 35 al 37. También vemos como Job nos dice algo más. ¿Quién me diera? ¿Quién me oyese? He aquí, mi confianza es el omnipotente. Testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante el Job. Finalmente declara que su defensa está completa y su confianza está en Dios. ¿Quién me diera, quién me oyese? He aquí, mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. Él conoce toda la verdad, Él conoce todo lo que pasé, Él conoce todo lo que estoy sufriendo y Él conoce cómo yo actué. Y esa es mi confianza, que Dios es justo, que Dios es soberano y que Dios es bueno. Y ahí termina su defensa. Lo más maravilloso, y esta es la pregunta para nosotros, que Job, todo lo que dice es verdad. Porque Dios lo llamó íntegro, justo. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. La pregunta nuevamente, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué concepto? Y vuelvo a la misma pregunta, ¿qué concepto tenemos de Dios cuando actuamos? ¿Pasamos por el filtro de Dios? ¿Esto que voy a hacer agrada a mi Padre? ¿Esta decisión que estoy tomando bendice a mi Dios, a su obra, en el servicio a Él? ¿Las cosas que estoy haciendo son para glorificar su nombre o para glorificarme a mí? Siempre es bueno evaluar. Y ahora revisemos, hermanos queridos, el segundo punto, que es las enseñanzas basadas en la experiencia de Job. Lo primero, reflexionar en las bendiciones del pasado nos da razones para regocijarnos. Lo primero, aprendamos esto de Job. Reflexionar en las bendiciones del pasado nos da razones para regocijarnos. Cuando usted mira al pasado, como lo estaba haciendo Job, ¿se acuerda? Miró al pasado, miró su presente y mira su futuro basado en su integridad. Cuando nosotros miramos nuestro pasado, no nos quedemos con lo malo. Traigamos a nuestra memoria las bendiciones de Dios. Y tú recuerdas en tu vida, y como yo lo he hecho y lo hago y lo reconozco ante mi Dios, que Él me cuidaba antes de yo conocerle. Que Él me bendecía antes de yo conocerle. Que Él estaba a mi lado antes de que yo le conociera. Que Él era el que iba. Aquí vive don Luis. Sí, aquí vive mi papá. Les vengo a decir que lo andan buscando para un trabajo cuando ya llevaba como 5 o 6 meses sin trabajo. Y yo, chico, decía, uy, qué bueno Dios le trajo un trabajo a mi papá en mi inocencia. Ese era mi Dios, que me rescataba. Usted sabe dónde andaba cuando no conocía a Cristo y los peligros que pasó. Y usted sabe que el Señor estaba ahí cuidándolo porque usted estaba escogido. Recuerde eso, hermano. El Salmo 103, del 1 al 12, es un claro manifiesto del recuerdo de las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Y quiero que lo leamos juntos y vamos a ir dando énfasis en los recuerdos que Dios nos muestra acá, para que nunca te olvides de sus bendiciones. Mira, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades. Aleluya. Gracias, Dios. Perdona mis iniquidades. El que sana todas tus. Amén. Bendito sea Dios. El que rescata del hoyo tu vida. Él fue, no es otro. El que corona de favores y misericordias. ¿Hay otro que sea tan bueno? Él es tu Dios.
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿No es bueno Dios? Amén. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿No es bueno Dios? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, nosotros deberíamos estar todos muertos, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, en su misericordia, nos permite vivir esta vida para hallar salvación por medio de Cristo. ¿No es bueno Dios? ¿No es bueno recordar las bendiciones que Él nos ha dado? Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hermano, tiene cada día misericordia de Dios porque son nuevas cada día. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermano, este salmo déjelo guardado cuando esté pasando alguna situación, cuando esté viviendo alguna necesidad, alguna aflicción. Léalo y recuerde las bendiciones de Dios en su vida. Están enumeradas. Hay muchas más, obviamente, cada uno tiene las suyas también, pero este le va a llevar por un tránsito agradable, suave y lleno de bálsamo y de amor de Dios para tu vida. Segundo, reconocer y enumerar nuestras aflicciones presentes nos obligan a tragarnos nuestro orgullo. Si hay algo que nos separa de la voluntad de Dios y del amor de Dios y de la misericordia de Dios, es nuestro orgullo. ¿Cuántas veces tu corazón lleno de orgullo dijo, no, eso no es así? No, te equivocás. No, la palabra está equivocada. No, este texto ya está pasado de moda. No, esto no es así. No, esto ya no es tan así ahora. ¿Por qué? Es orgullo. Yo cuando tenía 16 años, tenía un compañero que me hablaba de Cristo todos los días. Y yo sabía que tenía razón. En mi corazón el Espíritu Santo me constreñía. O sea, él me hablaba y me decía, eso es verdad. Eso es verdad. Pero yo decía en mi corazón, lleno de orgullo también, cállate, me voy a burlar de él. Y me burlaba de él. Pero nunca me olvidé de lo que me decía. Nunca ese bichito se me borró de la mente. Y sabía que era el Señor que estaba obrando en mí. Hasta que a mis 27 años le dije al Señor, te acepto como Señor y Salvador. El orgullo limita la bondad de Dios. Él tiene todo el poder para hacer lo que quiera con nuestra vida. Pero nuestro orgullo nos aparta de su voluntad. Y cuando enumeramos nuestros problemas, nuestras situaciones, nos vamos dando cuenta de lo poca cosa que somos, del poco control que tenemos de todo. No sé si se acuerda, hermano, el 27 de F se fue a acostar. Le doy firmado que todos tenían sus planes, ¿o no? Todos tenían sus planes. El 27F, todos nos fuimos a acostar, ya mañana me levanto, hago esto otro, y teníamos todo nuestro programa. ¿Y qué pasó? Se cambiaron todos, porque no somos nada, porque no tenemos el control de nada. Toda nuestra vida puede cambiar de un día a otro. Nuestra propia muerte puede llegar en un momento menos esperado. Y aunque esté... Y yo sé que todos tienen la misma sensación. Aunque todos sepan que hay una persona que está grave, que está por morir, igual llega el momento, cuando llega el momento de la partida, nadie se lo espera. Siempre. Porque el Señor es el que tiene la última palabra. Él es soberano. Y cuando nosotros hacemos la listita de nuestros padecimientos, de nuestras aflicciones, nos hace ver lo poco que somos. Y nuestro orgullo tiende a bajar, porque nos damos cuenta que dependemos solo de Él y que todo lo que hacemos nosotros
no sirve de mucho si no estamos dependiendo de Él. Esa es la clave. Tercero, antes del tercero, y no quiero dejar afuera este ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que el ejemplo de Pablo? Pablo en 2 Corintios dice 12:7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. A Pablo Dios le dio una aflicción. ¿Para qué? Para que no se llenara de orgullo. Así que, hermanos, las aflicciones son complicadas, pero son parte del tratamiento de Dios para una enfermedad grave que tenemos los humanos, que es el orgullo. Y Pablo, no sé si hay alguien que se crea mejor que Pablo, pero Pablo, Dios lo tuvo que hacer para que no se enaltezca sobremanera. Es tan fácil. Y ahora sí, vamos a la tercera enseñanza que podemos ver acá. Reafirmar nuestro compromiso con la integridad nos da fortaleza, valentía y confianza. Reafirmar nuestro compromiso con la integridad nos da fortaleza, valentía y confianza. Porque el que nada hace, nada teme. El que no tiene nada oculto, no tiene nada que temer. Revisen mi WhatsApp, revisen mi computador, revisen mis videos, revisen lo que sean de mi vida y no van a encontrar nada. Estas son características de hombres íntegros, de Daniel, de José, de Job. Hombres que no tenían nada que ocultar y que tenían una relación sana y buena y directa con Dios, sin orgullo, basado en su amor, en su gracia y en su misericordia. Hemos visto hoy dos cosas, hemos reflexionado sobre la vida pasada de Job, sobre las desgracias presentes de Job, sobre su integridad, y hemos aprendido estas tres cosas, que es bueno razonar, pensar, recordar las bendiciones pasadas de Dios, hacer con nuestras aflicciones un buen análisis para que el orgullo de nuestras vidas, de nuestros corazones, baje. Y tercero, valorar adecuadamente lo que es ser íntegros, que te va a permitir ser un siervo valiente y lleno de confianza para servir al Señor. Hay una historia, más que una historia, un hombre que era multimillonario, tenía 3 amigos, un abogado, un sacerdote y un médico. Y él quería llevarse sus riquezas a la tumba. Dijo, porque se estaba muriendo. Y dijo, yo puedo, yo sé que es difícil, pero quiero hacer la prueba. Y ustedes, como son mis amigos, les voy a pasar un paquetito a cada uno. Yo me estoy muriendo. Y ahí va el paquetito. Pesadito, sí. Eran $2 millones, $2 millones y $2 millones. Y cuando me entierren, tírenlo. Ustedes van a ese momento y lo tiran. Para que se vayan conmigo. Y van. Y muere el hombre. Y van. Y están los 3 ahí. Y pasa uno y lo tira, y pasa el otro y lo tira, y pasa el otro y lo tira. Y cuando van camino al auto, el primero, un poco así, medio tímido, le dice a los demás, oye, ¿qué hice? Yo quiero confesarles algo, dijo. ¿Qué cosa? Es que en el hospital están haciendo un pabellón nuevo para operar a la gente y todo eso. Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a botar estos 2 millones ahí? Se van a perder y tanta falta que hace acá. Yo creo que si nuestro amigo estuviera vivo, diría, uy, sí, dale nomás, úsalo para eso mejor. Así que puse puro papel picado no adentro, puro papel cortado y lo tiré a la tumba.
Y el abogado enojado le dijo, pero ¿cómo hiciste eso? Es una felonía, es casi un delito, porque él en su testamento dejó eso ahí, tú no puedes hacer eso, eso es incorrecto, eso no se puede hacer. Chuta, le dice, es que ya lo hice. Y el sacerdote le dice, bueno, yo también quiero decir algo. Le dice, bueno, yo también puse... Yo en realidad allá estamos haciendo un salón nuevo para darle comida a los necesitados y necesitamos esa plata y todo. Y yo pensé, yo creo que nuestro amigo me hubiese dicho, sí, úsalo nomás, porque es más útil ahí que... Entonces yo también corté harto diario y lo puse ahí dobladito y lo tiré diario. Y el abogado, no, pero tú también, pero eso aparte es un pecado, es un delito. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no hicieron como yo? ¿Y qué hiciste tú? Bueno, yo dejé el paquete en una caja fuerte y puse un cheque de 2 millones y lo puse en el papel y lo tiré ahí a la tumba. La falta de integridad es sutil. La falta de integridad no es algo que hacemos a vista de todos. La falta de integridad la conoce usted y la conoce Dios. La conoce mi corazón y tu corazón. Es un desafío que nos deja Job para vivir en integridad. Si quieres ser un siervo que Dios merece, Dios se merece lo mejor. La santidad absoluta la tiene Él. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero con la ayuda de su Espíritu lo podemos lograr. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra que nos desafía a vivir como tú mereces. Un Dios santo, santo y puro. Santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, a vivir en integridad. Integridad para los de afuera, integridad de nuestra propia vida. Señor, que seamos luz y sal donde estemos, Señor. Que la gente vea algo distinto en nosotros. Gracias por mis hermanos. Ayúdale también a cada uno de ellos a llevar este desafío en forma práctica en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermano.